Hoy vamos a ver algo que Dios, no sé, que el Espíritu de Dios sea llevándonos a entender lo que hoy eh, la Biblia nos quiere mostrar. Bien, Primera de Corintios, capítulo 1, desde el 25 hasta el 31, Pedro. ¿Estará alguien que tenga nueva traducción viviente, por favor? Para cuando termine Pedro, leer en nueva traducción viviente, por favor. Bueno, empiezo desde el 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gracias, hermano Pedro. ¿Quién tiene Reina Valera? Nueva traducción viviente. Hermana María Lisette, ¿no lo tiene? Hermana Lady, María Lisette, no sé quién pueda. Yo lo tengo. Bueno, mami. Dice, este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos de Dios, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos libró del pecado. Por lo tanto, como dice la Escritura, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. ¿Lees el 25 otra vez, por favor? El 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio. Gracias. Hoy vamos a hablar del plan ridículo de Dios. De un plan ridículo de Dios. Hoy vamos a mirar cuál es el plan ridículo de Dios para ustedes y para mí. Y que, bueno, hoy vamos a hablar de ese plan que está hablando ahí. Caso fue que dice la Escritura que lo que Dios escoge, no escogió lo más sabio, ni lo más poderoso, ni lo más duro, ni el más erudito de todos los seres humanos para enseñarle la palabra, para transmitir el mensaje, para darle libertad, etcétera. Lo que estamos viendo, verdad,
fe y libertad. Él no escogió realmente. Él lo que hizo fue lanzar un mensaje para que lo débil del mundo, lo que no es y lo menospreciado, lo pudiera entender, lo pudiera percibir, lo pudiera creer. Eso fue lo que Dios hizo. Entonces a esos fueron a los que justificó, a los que santificó, a los que redimió. Ese Dios que nos hace sabios, además, Él hace eso. Un plan ridículo, algo lo que para el mundo no es, algo que es causa hasta de burla para las personas que hemos creído en el mensaje de salvación. Hoy vamos a hablar de ese plan de Dios que es ridículo para muchas personas. Bien. Solo que vamos a descubrir hoy, esta mañana, si es un plan ridículo también para nosotros, para el creyente mismo, si es ridículo o no es ridículo, si es un plan que a nosotros, a pesar de ser ridículo, nos beneficia o no, nos levanta o no, hace lo que tiene que hacer o no, es lo que vamos a descubrir en esta mañana. Santísimo Padre, que creaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor y Dios, amo, Señor, dueño, rey de todo lo que hay en la tierra y sus habitantes. La tierra misma te pertenece, Señor, y todos nosotros. En esta mañana, en el santísimo nombre de Cristo Jesús, Señor, levantamos nuestra voz como comunidad, Señor, sabiendo que no somos la única que lo hacemos, para darte gracias, oh Dios, por una semana, Señor, llena de cosas maravillosas, de hechos maravillosos de tu parte para la vida nuestra. Es mi esperanza, la de este Hijo tuyo, Señor, que todos podamos, que todos hayamos visto, Señor, en esta semana tus hechos, que en esta semana hayamos podido oír tu voz, que en esta semana, Señor bendito, hayamos vivido agradecidos, Señor, de poderte ver, palpar, sentir, oír al seno de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras familias y aún así de nuestra nación, Señor. Sí, oh Dios, hoy nos reunimos, Señor, para abrir la Escritura, Señor, como cuerpo de Cristo, como hermanos, y poder encontrar allí, Señor, esa voz tuya, Señor, que nos levanta, que nos fortalece, que nos establece, que nos anima, Señor, que nos da sabiduría, Señor, que nos llena de gozo y de esperanza, Señor. Hoy nos reunimos como cuerpo para hablar de ti, Señor, con ese regocijo de haberte visto proceder durante toda la semana, Señor, en lo pequeño, en lo grande, en lo muy grande, Señor bendito. Gracias por esta comunidad, Señor. Yo te quiero dar gracias por cada familia, Señor bendito, por todos aquellos que de una u otra manera, Señor, se acercan a ti, Señor, y digo de una u otra manera, Señor, porque usamos medios como la televisión, Señor, la radio y de todas las maneras, Señor, que hoy hay para poder escuchar tu palabra. Señor bendito, gracias. Gracias por esta reunión de los santos, por esta reunión de tus hijos, por esta reunión de hombres y mujeres, Señor, redimidos por la sangre tuya, Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque cada día, Santísimo Dios, podemos entender lo que es estar sentado con Cristo a tu diestra, lo que es haber sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor. Gracias, porque ese paso a paso en el que tú nos llevas, Señor, es extraordinario y es maravilloso. Gracias, oh Dios. Gracias porque no nos gloriamos de nuestro poder, de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría. Nos gloriamos de tu obra, Señor, en nosotros, de tu poder, de tu fuerza, de tu sabiduría, de la obra de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, Señor, trayéndonos a la verdad. Gracias, Dios bendito. Gracias por el cónyuge, gracias por los hijos y las hijas, gracias por nuestras familias, Señor, nuestros padres, nuestros hermanos, sobrinos, tíos y demás, Señor, los que te conocen y los que no te conocen. Gracias, Papá Dios, porque nos permitiste o nos hiciste nacer al seno de cada una de nuestras familias y en una nación como esta, Señor. Gracias, oh Dios, porque también nos contaste la verdad tuya, Señor, en esa familia, al seno de esa familia, Señor, que si no te conoce, te conocerá. Es nuestra fe. Gracias, Padre. Gracias por esta nación.
en donde están mis hermanos y mis hermanas escuchando la palabra, Señor. Por todos y todas, Señor. Gracias. Señor bendito, eres bueno. No hay sino uno bueno, tú, Señor. Y nos acercamos a ti, Señor, entendiendo que tu fruto es de vida y de vida eterna, Señor. Gracias, Padre bueno, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el plan ridículo de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente, y vamos a ver ese plan ridículo que Dios ha hecho y que hoy nos tiene reunidos en torno a su palabra. Venimos hablando de la verdad, la fe y la libertad. Venimos hablando ya 2, 3 semanas de esta, cosas bien lindas, cosas bien bonitas, y tenemos como, digamos, como versículo base Juan 8:32. Podemos leer qué dice Juan 8:32. No va a ser como hoy la palabra central. La palabra central va a ser otra, pero hoy vamos a recordar un poquito lo que hemos venido viendo. Juan 8:32, ¿quién lo tiene por ahí a mano? Si quieres yo lo leo. No puede. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien. Ahí hay verdad y hay libertad. Faltaría algo, la fe, que es lo que estamos viendo, verdad, fe y libertad. Pero al conocer la verdad, la creemos y eso nos trae libertad, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien. Jesús o el Señor Jesús es el que nos cuenta esto, nos lo afirma, lo asevera. Si usted conoce la verdad lo va a hacer libre, la va a hacer libre, me va a hacer libre. Pero Jesús tiene una pregunta, hermana Lorena, tiene una preguntita en el versículo 43. La pregunta, solo la pregunta. Juan 8:43. ¿Qué pregunta tiene? Lorena. Juan 8:43. Teníamos aquí un problemilla. La pregunta dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hasta ahí. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Ya lo habíamos visto también. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pregunta al Señor. Y le pregunta a gente que debía entender el lenguaje del Señor. Lo debían entender. No le está preguntando a gente que no lo pudiera entender. Le está preguntando a la comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Será que nos puede preguntar a nosotros? ¿Será una pregunta como grosera para nosotros, como atrevido el Señor Jesús que nos haga esa pregunta? Pues vamos a mirar hoy si Él es atrevido con nosotros o no es atrevido. Juan 6, versículo 45, hermana María Lisset o hermano Jorge. Juan 6, 45. Esto es un resumen. Estoy haciendo un resumen. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces dice el versículo 43 de Juan 8, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Juan 6, 45, hermano Jorge o hermana Liz. Buenos días, primero que todo, porque me he saludado. En uno de los libros de los profetas se dice, Dios enseñará a todos, por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. En Reina Valera dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Bien. Esa es uno de las cositas que vamos a trabajar esta mañana. Esa es una de las cositas que vamos a trabajar esta mañana y es
¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que enseña, hermano? Dios. Dios. Es el que enseña. Pero la pregunta es, ¿quién es el que, dice acá, quién es el que puede entender el lenguaje de Dios? ¿Quién es el que puede entender el lenguaje de Dios? El que oye al Padre. Padre. ¿Solo oír al Padre? Y aprendió, y aprende. Muy bien. El que oye y aprende del Padre entiende el lenguaje que el Padre o el Señor Jesucristo nos habla. Solo el que oye y aprende. ¿Basta solo con oír? No. Ahí dice hay que aprender. ¿Qué es aprender? No se olviden de esto, por favor, porque va a ser la enseñanza de la mañana. Aprender es, yo no aprendo si no pongo en práctica. Yo sé una cosa, me enseñaron algo, pero si no la pongo en práctica, no aprendo, o sea, no sé nada, no he vivido nada, no tengo la experiencia de aquello que me fue enseñado. Puede ser abogado, médico, ingeniero, lo que sea, o teólogo. Escuchen lo que les digo, teólogo. El teólogo se puede saber la Biblia desde antes de Génesis hasta después de Apocalipsis, pero si no vive lo que sabe, pues solo se quedó oyendo y no aprendió. Y puede venir a él y entender el lenguaje, pues no entiende el lenguaje, solo sabe algo. Muy bien. Eso es supremamente importante para lo que yo les quiero expresar esta mañana, yo, Giovanni Ramírez, porque acá lo que dice Juan 6:45, que Giovanni no enseña, que hay quien enseña y es Dios, por su Espíritu Santo, no es Giovanni. Bien. Juan 15, otro hermano que lea Juan 15, puede ser Jenny, Juan 15 del 7 al 11. Juan 15 del 7 al 11. ¿Está Jenny? Sí, señor. ¿Tienen dos celulares perdidos o algo? Señor. Tienen dos celulares porque suena una eco. Ya se fue. Sí. Se fue. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Hasta ahí, Jenny, hasta el 11. Gracias. Bien. Hay una palabra que se repite bastante en esa porción de la escritura y realmente en todo Juan. Y es permanecer. Permanecer. Dice el Señor, si permanece en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen, por favor, y mis palabras permanecen en usted. Permanecer. Es que si no, no se daña. Ponlo acá. Sí. Bien. Permanecer. Si permanecen en mí, dice el Señor Jesús, y las palabras mías permanecen en usted, tal cosa y tal cosa va a pasar. Y además dice, si usted permanece en el Señor y en su palabra, el Padre o nuestro Padre es glorificado. ¿Por qué? Porque vamos a llevar fruto. Poquito o mucho, dice, mucho fruto. Usted y yo estamos puestos para llevar mucho fruto. Entonces, y solo entonces, usted y yo vamos a ser llamados discípulos. Discípulos. Solo ahí vamos a ser llamados discípulos. El Padre ama al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo a su vez nos ama a nosotros y nos pide otra cosita, permanecer. ¿En qué? En ese amor. Todo el que permanece en ese amor está manifestando que primero sabe que es amado y que el que vive en usted es amado por el Padre. Permanecer, siempre permanecer en esta
en esta porción de la Escritura. Si guardan mis mandamientos, eso quiere decir algo, que estamos en el amor del Señor, pero solo si guardamos su palabra. No permanecemos o no podemos decir, usted y yo no podemos decir que permanecemos en el amor de Dios cuando no nos acercamos a la palabra, cuando no ponemos por obra la palabra, cuando la palabra no es parte de su oxígeno, de su sangre, de cada latido de su corazón. Usted no puede decir que ama al Señor Jesucristo. Yo no lo puedo decir. Es una falacia, es una mentira decir eso. Si usted no está escudriñando la Escritura, si no está trabajando la Escritura, está mintiendo. Está mintiendo de que ama al Señor Jesucristo. Él sí nos ama, pero nosotros somos los que debemos permanecer en ese amor y no mentir contra la verdad. Porque cuando uno está enamorado, si no, preguntémosles a Byron y a Lorena, un enamorado quiere ir a trabajar, quiere salir de la casa, se quiere retirar del lado de su amado, pero para nada. Aún llevando 10 años de casados como Pedrito y Lady, se dan su vuelta maravillosa, van y disfrutan de los dos porque son amados, porque quieren estar el uno al lado del otro. Eso se llama no mentir, eso se llama de verdad vivir lo que uno dice que ama. Bien, eso es una porción para poder entender que es la única manera en que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. ¿Podemos entender el lenguaje del Señor Jesús? Sí lo podemos entender. ¿Por qué? Porque no es el pastor o el maestro el que enseña, sino Dios el que enseña. Y el que está siendo enseñado no le basta solo con oír la palabra, sino ponerla en práctica. Y no le basta eso, sino que tiene que permanecer en el amor de aquel que le está enseñando y amar su palabra. Porque no podemos amar a nuestro maestro, el Señor Jesucristo, a Dios mismo, y no amar su palabra. Eso está muy, muy, muy claro, porque el que permanece en él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces hay un resultado, llevamos mucho fruto. Eso se va a ver, va a ser evidente, muy, muy evidente en la vida nuestra, en el entorno nuestro. Va a ser evidente. Bien. Hechos, capítulo 2, Franklin si está, Hechos capítulo 2, o Yanira si no está Franklin, versículo 42. Hechos 2, 42, el plan ridículo de Dios en el cual nosotros vivimos. ¿No está Franklin, Yanira? Bien, entonces, Blanca Aranguren, ¿tiene la Biblia? Amén. Buenos días a todos. Hechos 2:42, Blanca. Sí, señor. Y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Otra frasecita para nosotros los creyentes. ¿Cómo arranca el versículo? Perseverar. Para permanecer también hay que perseverar, o sea, trabajar, construir cada día, pasito a pasito, construir y construir. Solo que todavía no sabemos ni qué construimos, ni cómo construimos, qué es lo que vamos a ver en el transcurso de estos meses. Bien. Perseveraban en la palabra de Dios, en esa doctrina o en esas enseñanzas que están en todas las cartas paulinas, que esas cartas paulinas y las demás cartas no salieron de otro lugar sino del Antiguo Testamento. De allí sacaron todo lo que nosotros hoy tenemos como doctrina de los apóstoles. Perseveraban estos hermanos, pero perseveraban también en la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. ¿Qué será eso? Eso debe ser algo ridículo, como dice ahí el plan del Señor. También perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué será eso? Bueno, ¿qué cenamos nosotros como creyentes si no es el pan de vida eterna?
el pan que a vida eterna permanece. Eso es perseverar en ese partimiento del pan y además perseveraban en la oración o en las oraciones, como dice ahí. Entonces, viene una enseñanza tan bonita en el libro de Juan y en el libro de Hechos, está por toda la escritura, mis hermanos, en donde necesitamos entender cuál es la verdad que me hace libre, cuál es la verdad que yo estoy creyendo, cuál es el lenguaje que yo no estoy entendiendo, no estoy escuchando de Dios, si Él es el que me está enseñando, si Él me está diciendo que no solamente escuchándolo a Él o leyendo la Biblia voy a vivir la palabra. No, hay que ponerla en práctica, dice Juan 6:45. Para eso hay que permanecer en Él, permanecer en su palabra, llevar fruto. Entonces vamos a mostrar que somos sus discípulos. Si permanecemos en amor, entonces lo amamos a Él, pero también amamos su palabra. No estamos amando una de las dos cosas. Y Hechos también nos dice que perseveremos en la comunión unos con otros, en el hogar, comunión unos con otros. Yo escribo aquí paréntesis, hogar, familia. ¿Qué es lo que nos cuesta, mis hermanos? Se los digo, es lo que más cuesta. Esa ridiculez de Dios es la que más cuesta. Que mantengamos esa comunión en nuestros hogares, en nuestra casa, comiendo el pan, orando, o sea, en el estudio de la palabra. Eso sí que es ridículo para muchos de nosotros y creo que para la gran mayoría es una ridiculez la de Dios. Y hablábamos en una clase pasada sobre la retama. ¿Se acuerdan lo que es la retama? ¿Alguno de ustedes, por favor? Ese arbolito que está por allá sembrado en el desierto, entre piedras. Bien, la retama es un árbol sin hojas y sin fruto. Digamos que nadie quiere ir a sombrearse allá porque están en pleno desierto y no da sombra, pues nadie quiere acercar a ese árbol. Tampoco tiene nada que comer, pues ¿a qué me acerco a ese árbol todo flacuchento, con solas ramas ahí sin hojas? Y ese, decíamos, es el que confía en algo diferente a la fuente de la verdad y de la vida. Esa retama es el que confía en sí mismo y no en lo que Dios dice de él. Ese es ese tipo de árbol que hablamos la clase anterior. No el domingo pasado, sino en la anterior. Después de esto, de este resumen de todas las enseñanzas que llevamos, que son 2, sobre la verdad, la fe y la libertad, con Juan 8:32, vamos a mirar hoy, vamos a empezar esta mañana con la enseñanza de hoy, Vamos a leer solo la pregunta en Juan 18, versículo 38. Aleja Acevedo. Solo la pregunta de Juan 18, 38. Voy. Juan 8. Juan 18, 38. Dice, ¿qué es la verdad? Muy bien. ¿Qué es la verdad? Porque estamos viendo verdad, fe y libertad. De aquí en adelante vamos a mirar, no sé si un domingo o 2, hoy no es suficiente, hoy va a ser apenas un preámbulo de lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Vamos a mirar entre todos a descubrir qué es eso, qué es la verdad. Le preguntó Pilato al Señor Jesucristo, ¿qué es la verdad? Y creo que hasta despectivamente se lo preguntó cuando Jesús le dijo, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida y todo lo demás que enseña la Escritura. ¿Y qué es la verdad? O sea, como que, ¿qué es eso? Entonces, si no sabemos qué es la verdad, ¿cómo podemos entender el lenguaje del Señor? ¿Cómo podemos saber que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres si no sabemos qué es la verdad? La pregunta no es ¿cuál es la verdad? La pregunta es ¿qué es la verdad?
Y esa no se las voy a responder hoy, ni yo la voy a responder mañana ni pasado mañana. Esa entre todos la vamos a trabajar. ¿En dónde? Allí en comunión, en el partimiento del pan y la oración en su casa. Eso lo vamos a descubrir nosotros y vamos a hacer un domingo, vamos a hacer un domingo muy pronto en donde cada uno pueda expresar lo que es la verdad, como familia, como cuerpo de Cristo, porque necesitamos comprometernos con la Escritura, necesitamos meternos en ella para que realmente nuestra mente sea renovada, nuestras familias sean transformadas, porque nuestra vida también es transformada. Necesitamos hacerlo, necesitamos hacerlo. La Escritura dice en Juan 6:45, y todos serán enseñados por el pastor y el maestro. ¿Sí dice ahí eso? Por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Llevamos un tiempito hablando de responsabilidad. Hoy es un día para hablar de responsabilidad. Y les voy a decir mi parte en esa responsabilidad. Bien, ¿qué es la verdad? Hoy no vamos a descubrir la verdad, sino vamos a mirar cómo descubrir esa verdad. Yo no les voy a decir cuál, pero vamos a saber más o menos cómo. Y vamos a empezar con Marcos capítulo 7. Va a sonar a ridiculez lo que vamos a leer en esta mañana. Marcos capítulo 7. Bien. Hasta este instante, en este resumen que se hizo, ¿qué puede expresar usted de lo que hasta esta mañana, en esta mañana se está diciendo, hermana Maleja Vargas? ¿Me repite la cita, por favor, pastor? Marcos 7. Marcos 7. Maleja. Usted, de su corazón, no nosotros, vosotros, ellos, no, Maleja. Listo. Algo que me quedó retumbando es si yo como expositora de la palabra estoy poniendo en práctica. Es un cuestionamiento que me viene y algo tú lo mencionabas. Y es algo que desde ayer me viene sonando por una enseñanza en la fundación, de que muy bonito decir las cosas, pero si realmente estoy aprendiendo, es decir, estoy poniendo en práctica las enseñanzas que Dios me ha dado. Eso es lo que me está retumbando en este momento. Gracias, Malejita, muy amable. Hermana Lady, ¿qué quedó en su corazón o qué va quedando en su corazón de esta enseñanza? Ayúdame. Pero, hermanito, que como somos una sola carne. No, es que yo llegué tardecito. No, es que llegó tardecito, pero a mí, hilando por donde iba la señorita Maleja, es la falsedad en la que a veces uno argumenta su vida con respecto a si realmente soy o no soy, que se ve reflejado en mi relación y en lo que vivencio y el aprendizaje que he tenido. Entonces, sabiendo que Dios mismo es el que me enseña y a Él es el que debo ir y estar presente en cada momento. Gracias. Mateo 7, del 6. Marcos 7, del 6 al 13, Byron Sandoval. Y el que tenga Nueva Traducción Viviente también, o la PDT, por favor. Byron.
Marcos 6. 7. Es 7. ¿Del qué, perdón? ¿Versículo desde cuál? Desde el 6. Al 13, ¿sí? Reina Valera. Dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Yo la tengo en Nueva Traducción Viviente. Hasta el 13. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí dice, Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pero ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego Jesús llamó, hasta ahí. 13. Sí, 13. Gracias. Bien, va a sonar raro o suena raro esta escritura para un día como hoy y para una enseñanza como la venimos trayendo. Pero digamos que tengo en mi cuaderno mucho escrito sobre la verdad, mucho. Pero anoche, mientras estudiaba cerca de la medianoche, me vino un pensamiento. Y ese pensamiento vino con esta palabra, con Marcos 7. Y la leí. Y entonces me di cuenta que la enseñanza era para mí. Me di cuenta que tenía que hablarles hoy de mí, a ustedes, de mí, de lo que se ha venido haciendo durante 2 años o 2 y medio, de lo que he venido haciendo durante 15 años con el discipulado y con todas estas enseñanzas que hemos tenido. Y es que ahí habla de tradiciones, habla de enseñamos como doctrinas mandamientos de hombres, y mandamientos de hombres, y la tradición de los hombres.
y eso invalida la palabra por la tradición. Esa tradición invalida la palabra de Dios, dice la Escritura. Entonces, ¿a qué me quiero referir con todo esto? ¿Yo les puedo expresar las verdades de Dios? Sí, sí se las puedo expresar. ¿Cómo se las puedo expresar? En mi lenguaje y en mi definición. Como yo las veo, como yo las percibo, como Giovanni las ve y las percibe. Y eso se puede convertir en la tradición de Giovanni, en el mensaje de Giovanni, en la forma de Giovanni, en el lenguaje de Giovanni. Entonces iba a Juan 6:45 y dice que el que enseña es Dios. Señor, pero ¿cómo es? Entonces ahí dice el que oye y aprende de mí. Es un peligro, mis hermanos, pero un peligro mortal que sus ojos se pongan en la persona que enseña, en la forma que enseña, en lo que enseña, cómo lo enseña, cómo dice, cómo habla. Ahí dice, puede convertirse en una tradición que anula la verdad, que se puede estar diciendo sí, pero que con preguntas, con normas, con formas, uno puede anular la verdad sin darse cuenta y sin ser la intención. Pero esa verdad que yo les puedo estar expresando en mi lenguaje y con mis definiciones, además, muchas veces, podría llevarlos a ustedes a experimentar la verdad plenamente. Ustedes podrían experimentar esa verdad, vivir confiados en ella por lo que yo les cuento, les enseño, les digo. Esa sería una forma de experimentar la verdad. ¿Cómo dice Juan 6:45? ¿Cómo se experimenta la verdad? ¿Cómo se permanece en la verdad? ¿Cómo se persevera en la verdad? Solo cuando viene de la fuente, de él mismo. Ahí dice en Hechos capítulo 2, cuando nosotros, como miembros de una familia, mantenemos esa comunión con la palabra. Partimos el pan todos los días y nos alimentamos de él todos los días y oramos. No hay otra manera. Nosotros somos servidores, sí, y puedo asegurarles que sí he cometido errores, sí, pero lo estamos haciendo bien en el sentido de transmitir un mensaje que Dios me contó. Y son herramientas para ir a la verdad, indudablemente. Pero yo no les puedo hacer vivir plenamente o experimentar plenamente la verdad. Por eso, esa pregunta que hizo Pilatos se me hace tan maravillosa. ¿Qué es la verdad? Pero la pregunta que hace el Señor Jesús es todavía más grande. ¿Por qué ustedes no pueden entender lo que yo les hablo? Es posible que lo que el Señor Jesucristo está hablando lo esté hablando a través de mí, pero me lo está hablando a mí. ¿Qué le habla a usted? ¿Cuál es su experiencia con el hablar de Dios a su vida, del Señor Jesús a su vida? Que usted diga, estoy entendiendo la verdad de la fuente, Esta predicación, esta enseñanza o esta reunión tiene como propósito que cada uno de nosotros atendamos ese plan ridículo de Dios, de ir a su presencia, de tener una comunión íntima, usted con Él, y de estudiar, sí, en comunidad la palabra. Pero es necesario que cada uno de nosotros escuchemos la verdad, de la fuente misma, para poder llegar a ser eso que Él dice que nosotros debemos ser por escuchar su palabra. Un poquito de la verdad. Escuchen lo que les voy a decir, mis hermanos. Esto no lo dije yo, pero me llegó hasta el alma. Un poquito de la verdad, tan solo un trocito de esa verdad, contada por Dios a su vida, le va a permitir vivir pleno y confiado por toda la eternidad.
pero la verdad salida de la boca de Dios, a su corazón, a su vida, a su hogar, a su trabajo, a lo que Él le quiera hablar en ese tiempo o en este tiempo. Es la verdad salida de Él, un poquito de verdad que usted entendió de Dios, le va a dar plenitud, le va a dar gozo, le va a dar confianza, le va a dar una firmeza absoluta a su vida, a la comunidad en la cual usted vive, que arranca en su casa, que arranca ahí en su hogar. Un poquito de verdad, que venga de los labios de Dios a su corazón. Dios mío, eso le permitió al Señor Jesucristo vivir para que nosotros hoy vivamos. Esa verdad que Él experimentó en la presencia de Dios, esa verdad que Él ejercitó durante toda su vida hasta llegar a la cruz, es la que nos tiene a nosotros hoy aquí vivitos escuchando el mensaje del Señor. Es la que nos permite hoy poder oír la voz de Dios, reconocerla y ponerla en práctica. Es la que nos permite oír esa voz, conocerla y seguir esa voz. Perdón. Yo, Giovanni Ramírez, puedo convertir la verdad de Dios por mi tradición en meras fórmulas, en puras fórmulas, en pasos, en así, asá y asá llegamos a la verdad o tenemos la verdad. Yo lo puedo hacer, no con la intención, pero si convertimos la enseñanza de la Biblia en algo tan mecánico, aparece el desamor, aparece la pereza, aparece una palabra muy común entre los creyentes y es: yo no puedo. Yo no sé cómo hace fulano de tal, pero yo no puedo. Yo miro la Biblia y no puedo. Créanme que es culpa de uno mismo, de este servidor. Porque uno no permite que la persona también se acerque a Dios y descubra su propia verdad, la que Dios le quiere hablar. Entonces esto también se convierte en pasos, en fórmulas. Y les digo, mis hermanos, la verdad es vida. La verdad es vida. La verdad salida de la boca de Dios trae vida a su hogar, a sus hijos, a su economía, a su salud, a su entorno. La verdad salida de la boca de Dios al corazón suyo es vida. Esa es vida. Y es la que necesitamos nosotros como congregación. La verdad no está muerta. La verdad es viva. No podemos decir yo no puedo, yo no la encuentro. Porque el Espíritu Santo habla un solo idioma. Y lo podemos entender, el de los seres humanos. No hay bruto, no hay ignorante. Él habla el idioma de los seres humanos. Si es un analfabeto, le va a hablar de las papas, de la cebolla, de la yuca, de lo que él trabaje para enseñarle de él. Pero no hay analfabetos a la hora de escuchar la voz de Dios. No existe el analfabeto. Existimos de pronto personas que no amamos la Escritura y no nos gusta acercarnos a ella. Pueden existir personas que no amemos la Escritura ni la comunión con nuestra casa para estudiarlas y entonces poder escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios es viva y hace y produce fruto y fruto en abundancia. Lo dice la Escritura. Yo lo creo. Puedo convertir yo, Giovanni Ramírez, la verdad en reglas que el creyente debe seguir. Hay que hacer esto, hay que seguir esto de tal manera, de tal forma. Mires asá, mires asá. ¿Y qué de lo que el Señor o de la manera que el Señor se la quiere expresar a usted? ¿Cómo se la quiere expresar Dios a usted? Yo ahí no me puedo meter. Yo no quepo. Nadie cabe en la intimidad de otro con Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Conocerás la verdad
y la verdad te hará libre. La verdad no se conoce por terceras personas, se conoce por la primera persona del Espíritu Santo. Por la primera persona del Creador de los cielos y la tierra. Por la primera persona del que lo sabe todo. Por la primera persona que es la fuente de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la declaración, es la palabra salida de la boca del soberano, del Señor, del Rey. Esa es la verdad, salida de esa boca a la humanidad, a usted, a mí, a sus hijos. Puedo convertir la Biblia o la verdad de Dios en una verdad resumida. Entonces la verdad que usted está recibiendo son goticas. Una gotica la que yo creo que puede recibir esta comunidad, la gotica que puede recibir Pedro, Milena o Floresminda, goticas. Yo puedo resumirle la verdad a la comunidad y eso se convierte en una tradición y la tradición, ¿qué hace? Anula la palabra de Dios para su vida. Resumiéndoles la verdad a ustedes. No son las palabras resumidas que yo les digo de la verdad de Dios. No es eso lo que le va a producir vida a usted, sino lo que Dios le quiere contar a usted personalmente. Esa es la verdad. Esa. No la resumida que yo les quiero contar, que no es pecado, ni es una herejía, ni nada de eso, ni me estoy echando ahorita, mejor dicho, condenado. No, estoy diciendo, abramos los ojos, congregación. Abramos los ojos, congregación, porque hay uno que está alrededor como león rugiente buscando devorarlo a usted y a escuchar a Dios hablar. A escuchar a Dios hablar. A Él, que nos cuente Él qué es lo que le va a traer vida a su casa, a su vida, a usted mismo. Hermano y hermana, nosotros, como cuerpo de Cristo, no podemos cargar la verdad divina en nuestra vida, pero la verdad divina de primera mano. Esa verdad divina que se logra en la intimidad suya con Dios, con su palabra. No nos puede faltar. El creyente no puede ignorar la importancia eterna que tiene para él la verdad salida de la boca de Dios. El creyente no puede ignorar la importancia que tiene, la eternidad que significa la verdad salida de la boca de Dios para su vida, para el creyente. No puede ignorarlo. Nosotros como predicadores o como maestros, evangelistas, predicamos o enseñamos o decimos la verdad que Dios nos contó, que Dios nos contó. Ahí es donde no podemos interferir en la verdad que Dios le quiere contar a usted. Porque la verdad que Dios me cuenta es para estudiarla entre todos. Pero esa verdad que Dios me contó y transmito es la que debe conducirnos, o que en mi trabajo es que ustedes vayan, invitarlos, mi trabajo invitarlos, animarlos, exhortarlos a que vayan a la intimidad con el Señor. Ese es mi trabajo, con la verdad que Dios me cuenta, como la que me contó anoche, como la que me viene contando hace bastantes días. Porque, hermanos, qué triste una comunidad sin hechos de Dios en su vida. Qué triste una comunidad sin ese mover todopoderoso de Dios en su vida y en su hogar. Qué triste una comunidad seca como la retama. Qué triste una comunidad así. A mí me quebranta eso, porque he vivido por años en una comunidad así, por muchos años. Y no podemos caer en lo mismo.
esperanzados en otro hombre que con sus tradiciones anula la palabra de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos esa verdad salida de sus labios que produce fruto, que es vida abundante. Escuchémoslo. Todo lo que nosotros hacemos aquí es extraordinario, pero es esa invitación a ir a Él, por favor. Es ese por favor del Señor, a vivir la ridiculez de Dios todos los días. Eso es ridículo de ir al libro y estudiar y querer oír la voz. Eso es ridículo, es lo que tenemos que empezar a vivir, porque no escogió lo más sabio ni lo más poderoso del mundo, sino a lo débil, a lo menospreciado, a lo que no es, para acercarnos a su pensamiento, a su voz, a su verdad. Eso es lo que nos está pidiendo con todas sus fuerzas, para que nosotros decidamos por Él, por escuchar de primera mano su verdad. Nos lo está pidiendo incansablemente, todos los días, todos los días. El creyente que escucha las enseñanzas o la predicación debe ir más allá. ¿A dónde? A la fuente, a la verdad salida de la boca de Dios para cada uno de nosotros de manera personal. De manera personal. Vamos a mirar dos versículos o dos porciones de la Escritura que nos conocemos al dedillo, pero que hoy tiene que ser vida para usted y para mí. Debe ser vida. Porque no es usted, ni soy yo, el de la fuerza, el que lo puede todo, el que lo sabe todo. El de la fuerza es otro y el del poder es otro. Juan capítulo 16. Lo puede leer Juan Camilo o Edna, si están ahí, o Camilo Prieto. Juan capítulo 16. Juan 16, ¿qué pasa? 17. Versículo 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vuelve y lo lee con más despacio, con más mesura, porque eso es la grandeza de esta mañana. Esa es la grandeza de esta mañana. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuándo va a venir el Espíritu de verdad? ¿Cuándo va a venir el que me va a guiar a toda la verdad? ¿Cuándo va a venir? ¿Quién sabe esa fecha? Ya vino. Ah, ya vino. Está ahí. Está presente. ¿En dónde vive? ¿En dónde está? ¿Saben la dirección, por favor? En mí. Muy bien. En mí. El Espíritu de verdad que me guía a toda verdad está en la iglesia. Llena la iglesia. La ha llenado de su presencia. ¿Y qué va a hacer ese Espíritu de verdad? Me va a guiar a la verdad. ¿Por qué me puede guiar a la verdad? Porque no habla, ni siquiera el Espíritu Santo habla por su propia cuenta. Y hay veces yo soy atrevido y hablo por mi propia cuenta. Deseando o queriendo que la otra persona sea transformada por la verdad que le estoy transmitiendo yo. Pero el que guía toda la verdad es el Espíritu Santo y no habla por su propia cuenta,
sino que habla lo que escucha y nada más. Y él escucha la verdad, porque es el espíritu de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Primera de Corintios capítulo 2. Bueno, ¿tienen otra versión para el versículo 13, por favor? Tengo una traducción viviente. Por favor, señora María Lisset Nieto. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Otra versión, por favor. Tengo traducción lenguaje actual. Tanto Él les dirá lo que es verdad, es la verdad, y los guiará, para que siempre vivan en la verdad, y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Maleja, ¿qué versión tiene? La misma que leyó el hermanito. La leo un poquito más despacio, por favor. Listo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga del Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Bien. Primera de Corintios, capítulo. Tío, yo tengo otra versión, qué pena. Bueno, está bien, Frank. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas que han de suceder. La verdad completa. Completica. Qué cosa tan linda, Dios mío. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Está Franklin por ahí? ¿O Yanira? Sí, señor. Franklin, Primera de Corintios 2, muy despacio, del versículo 6 al 13. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿El 9? Hasta el 13. Ok. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Alguien tiene el versículo 9 en otra versión, por favor? Nosotros. Dice, pero según dice la Escritura, lo que jamás vio ojo alguno, lo que ninguno oído oyó, lo que nadie pudo imaginar que Dios tenía preparado para aquellos que lo aman. Bien, parece que eso que nadie puede escuchar, que yo no puedo escuchar por usted, ni oír, ni ver por usted, ni oír por usted, Dios lo tiene preparado para usted que ama la palabra, para usted que ama la comunión con el Señor.
Dios tiene preparado su propio mensaje, su propia verdad para cada uno de nosotros. Yo no se las puedo transmitir. Está preparado para los que aman su palabra, para los que aman a Él. Y Dios nos revela a cada uno de nosotros cada cosa por el Espíritu Santo, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es la verdad, es espíritu de verdad y nos va a contar la verdad. Y usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Con qué propósito? Para que sepamos lo que a usted le ha concedido, lo que a mí me ha concedido. No lo que yo como pastor puedo ver o como maestro puedo ver, sino lo que Dios le ha concedido. ¿Cómo lo vamos a saber? En comunión con Él, con su palabra. No hay otra. No existe una fórmula, no existe una regla, nada. Nada de eso existe. Hermana Lady, ¿puede leer el versículo 12 en la versión que ustedes tienen ahí? Y el 13, por favor, 12 y 13. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Vuelva y lo lee, hermana, por favor. Para mí, dice así en la cara mía, por favor. Dice, y nos hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabra que proviene de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Eso es lo que hace un maestro, lo que hace un pastor, enseñar verdades, es cierto, por el Espíritu Santo que nos las muestra. Pero lo que Él quiere con esta comunidad, con el cuerpo de Cristo, es que cada uno de nosotros escuchemos la verdad de primera mano por el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios. Para terminar, Hebreos capítulo 12. Y voy a pedirle el favor a la maestra de Hebreos 12 que lea del 25 al 29. Hebreos 12, del 25 al 29, señora Jenny. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos si desecharemos a los que al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está el 29. Ok. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias. No lo voy a hablar de aquí para allá con todo el amor. No desechen al que les habla. No desechen lo que les estoy diciendo en esta mañana. No lo desechen. Porque eso sería como desechar al que amonesta desde los cielos. Porque no es mi palabra, no es mi palabra. Es el consejo que viene de Dios. Me llevó, se los transmito. Yo puedo aquí empezar de una vez a hablar qué es la verdad, cómo es la verdad, y hacer toda una exégesis y una hermenéutica de todo lo que es la verdad.
Pero si no entendemos este fundamento de para dónde vamos, entonces nos vamos a quedar con haber oído algo bonito. Qué predicación, qué enseñanza tan extraordinaria, qué ricura, qué todo lo que sea. Hasta me puede quebrantar y demás, pero hasta ahí. Pero lo que a usted le va a renovar su mente y va a transformar su vida es esa verdad escuchada de Dios y de ninguno más. Él va a conmover, a quitar, a mover, a remover lo que es natural en nosotros, lo que es, ¿cómo se llama? Perecedero en nosotros. Él lo va a remover de nuestras mentes. La pereza, la desidia, el desamor, todo eso que no pertenece a Dios, Él lo va a mover, perdón. Él lo va a mover. Y va a quedar en usted y en mí lo que no se va a remover en toda la eternidad, que es la verdad de Dios. Lo inconmovible va a quedar en usted y en mí. Por su comunión, por mi comunión con la verdad. ¿Cómo dice el versículo 27, hermana Lady, por favor? Acá dice, eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. ¿Qué es lo inconmovible en usted, hermano y hermana? Lo único que va a ser inconmovible y es inconmovible en cada uno de nosotros es la verdad salida de la boca de Dios. Eso no se lo puede quitar absolutamente nadie, ni a usted ni a mí. Nadie. Eso es lo que va a hacer que su vida, su casa, su hogar, su familia, su economía, todo en lo que usted se mueve sea también de fruto también, por lo inconmovible que hay en usted, que es la verdad de Dios, por lo que Dios es en la vida suya y en mi vida. Tengo una frase acá para terminar en esta mañana que dice, es devastador, devastador lo que hace la verdad sobre lo que no es. Es devastador lo que hace la verdad sobre lo que no es cuando usted mismo se acerca a la fuente, cuando yo mismo me acerco a la fuente. Quita lo conmovible para dejar lo eterno, lo verdadero y lo cierto. Eso es lo que se llama para Dios el plan ridículo para usted y para mí. Ese plan ridículo que necesitamos vivir. Porque este plan debiera ser para eruditos y para personas, wow, mejor dicho, con yo no sé cuántos títulos de teología y maestría y doctorados y demás. Pero la escritura es muy clara. Es para usted y para mí. Para el manso y humilde, para el que se quiere acercar a la verdad porque la ama, porque la necesita, porque sabe que es vida, porque es la única manera de producir fruto como cónyuge, como padre, hijo, hermano, tío, abuelo o como miembro del cuerpo de Cristo. No hay otra manera de producir fruto. No existe otra manera. ¿Podemos leerlo en estas versiones? Ese pasaje. Por favor. Él tiene 12:27, esto es la palabra de Dios para todos. La palabra nuevamente nos demuestra con claridad que todo lo creado, lo que se puede hacer temblar será destruido y solo permanecerá lo que no se puede mover. Esta dice, Dios habla, al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido para que permanezca lo que no se puede mover. Muy bien, gracias. Una invitación es a entrar al plan ridículo de Dios, a que Él mismo sea el que nos enseñe,
a que Él mismo sea el que renueva nuestra manera de pensar, a que Él mismo sea el que transforma su vida, su hogar y todo su entorno. No podemos seguir viviendo como en esa cuerdita floja, como por ese filo de ese despeñadero todo el tiempo. Nosotros tenemos un entendimiento ya bastante amplio y profundo de lo que hemos estudiado en la Escritura, como para seguir caminando con susto, con miedo, con desagradecidos sobre la faz de la tierra como hijos. Esto no puede seguir pasando en nuestra vida. Lo único que puede a nosotros sostenernos es, hermano, escuche la verdad de Dios de primera mano. Él se la quiere contar. Él tiene ahí algo que no ha subido en su corazón, lo tiene para usted porque usted ama al Señor, porque usted ama la palabra. Él tiene algo para contarle y es su verdad, la de Él para usted. Es la invitación de esta mañana, mis hermanos. Esa es la invitación de esta mañana. Y para mí, saber cómo estoy dando mis pasos, cómo estamos transmitiendo el mensaje, cómo estamos llevando el discipulado y las enseñanzas para que su fe no esté puesta en las tradiciones de los hombres, que pueden ser mis tradiciones, mis formas, mis reglas, mis métodos, y empezar a caminar en el deseo de Dios para ustedes y para mí, como comunidad, como cuerpo de Cristo, como familia que somos. Vamos a escuchar a dos personas de manera muy corta, por favor, de lo que queda en su corazón. No nos vamos a predicar ni nos vamos a extender, muy corta, de lo que Dios ha hablado a usted de su vida y que nos puede también enriquecer a nosotros en esta mañana, lo que nos puede enriquecer a nosotros. Voy a empezar por una mujer, puede ser María Lisset. Bueno, el Señor ha dejado en mi corazón que la verdad es la que sale de su boca, que la verdad que sale de su boca me da vida, me trae confianza, me trae seguridad. En esos momentos difíciles, solo la verdad de Dios es la que me anima, la que me reconforta, la que me anima. Hace ratico que el hermano Giovanni decía que cuando una pareja se ama y quieren vivir juntos, estar juntos, ni siquiera ir a trabajar, entendí en mi corazón que Dios puso en mí el querer como el hacer, de buscar su palabra, porque para mí es una pasión estar ahí escudriñando, es un deseo que quiero aprender más y más, conocer más y más de Dios, pero eso no está en mí, Él lo colocó en mí. Y esa es la verdad que me trae vida en medio de las circunstancias difíciles que pasamos. Gracias, María Lisset. Otra mujer, joven, Maleja. Son dos cosas. Una, muy puntual, y es que es mi responsabilidad oír y aprender de Dios. Es mi responsabilidad. Y otra me parece muy bonita y lo coloco así como nosotros, tú y los demás también que somos maestros de la palabra, que tenemos personas de pronto a nuestro cargo, que también es hay que tener cuidado, es una responsabilidad dada por Dios, pero hay que tener cuidado de qué les estoy enseñando, si esa verdad que les estoy enseñando viene por medio del Espíritu Santo. Eso me queda retumbando el día de hoy. Gracias. Un varón. José A. Cepeda, ¿está? Sí, señor, buenos días. Buenos días, mi hermano José. Para todos. Me acabo de conectar, pero bueno, me uno al sentir la verdad que Dios, con el conocimiento que
pues diariamente adquiero de la verdad de Dios. Mi anhelo más grande es que esa, digamos, por utilizar un término muy común, Está maluca la señal. Bien maluca. Hermano José, no se le escuchó nada. Entonces vamos con un hermano mientras se arregla la señal. Hermano Byron Sandoval, varón. Bueno, escuchando desde el principio las preguntas que venía desarrollando, pues el mismo Señor se encarga de ir mostrando el panorama en el que pues nos encontramos, y en este caso me encuentro, y no da otra respuesta sino la misma, y es la comunión con Él. La comunión con Él, y que Él mismo se encarga de la enseñanza, y que Él mismo se encarga de la verdad. Y entonces la llamada es al diálogo con Él, y la permanencia, la perseverancia en esa comunión. Entonces es lo que pude aprender esta mañana. Albeiro Ramírez está ahí. Debe estar trabajando Albeiro. Bien, voy a escuchar otra damita y vamos a orar. Hermana Florinda también está trabajando. Hermana Alejandra Acevedo, ¿qué le deja esta mañana esta reflexión? Bueno, me deja una enseñanza en cuanto a que el proceso es sumamente personal, que no me van a enseñar o no voy a aprender de la misma manera si es solamente escuchando y cada 8 días o algo así. No, es un proceso que cada uno tiene que ir haciendo día a día, obviamente pues, al ritmo que cada persona pueda, pero sí que se vaya fortaleciendo, y ese es el proceso en el que estoy en este momento. Gloria a Dios, qué bonito. Hermano Pedro, ¿quiere expresar algo? Hermanito, yo me quedo con la parte del versículo de 1 Corintios 12 que leí a mi esposa, en que dice: pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo de Dios. Entonces el espíritu ya nos ha sido dado, y esa palabra podemos no es cualquier cosa, porque ahí está implícita toda la capacidad y todos los recursos necesarios para poder entender y conocer su verdad en nuestras vidas, de manera personal, como lo decía, sin depender de nadie, porque cuando yo puedo, no dependo. Amén, qué bonito, qué bonito. Si usted quiere participar, pues. No. Bueno, pues allá en Génesis, Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y Dios siempre comienza su enseñanza con una pregunta que me ubica, ¿no? En referente a él. Entonces hoy comienza diciendo: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Y como si fuese poco, no solo hace la pregunta, sino que muestra el panorama y escudriña mi corazón y empieza a revelar
lo que hay allí. Cosas como perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, son parte de este panorama. Cosas como que yo puedo ser enseñada por él, que la verdad no necesito escucharla de un tercero cuando tengo de primera mano la fuente. Entonces, me invita solo este panorama a creer a esa verdad, porque al final si es verdad, yo tengo la responsabilidad de creer en amor, ¿no? O quedarme simplemente ignorando la pregunta que Dios me está haciendo. ¿Por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Gracias, Lorena. Su oración, Jenny, y termina en oración, por favor. Sí. Quiero compartir una palabra que está. Ya les digo cuál es. Está, creo que en el 26. Un segundito, por favor. ¿Cuál cita? 22, es 22, 29. Perdón, ¿cómo es la cita? Mateo 22, 29. Entonces dice así. Dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y estaba pensando en errar. ¿Qué es errar? Digamos que un concepto muy técnico es no dar al blanco. Pero pensando un poquitico más allá, decía, bueno, definitivamente es un desatino, es una equivocación, es estar desfasado, etc. Pero me llama la atención que dice dos cosas que pues estaba todo el tiempo meditando durante la enseñanza en la escritura, ¿no? Y me llega esta palabra y entonces dice, erráis ignorando las escrituras, pero además agrega otra cosa y dice, y el poder de Dios. Entonces, estaba pensando en que es una vaciada fenomenal esta mañana para mi vida. Y entonces decía, bueno, Señor, definitivamente ignorar es algo muy complicado, porque ¿cómo puedo hablar de algo que no conozco, de algo que ignoro? ¿Sí? Pero el ignorar no solamente me deja como alguien inmóvil ahí, pues que no puede ni opinar al respecto, sino que además se supone que la tarea y el oficio que me ha dado el Señor es hablar, ¿no? Ve y predicas. Pero ¿qué es lo que voy a hablar si estoy ignorando? Entonces, pensar en la verdad, cuando uno se imagina ese término en la amplitud que debiera, en la verdad, y esa pregunta que hace Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Por qué le salió esa pregunta ahí, no? ¿Qué es? ¿Qué es la verdad? Porque pues él viene en una conversación muy interesante, que hay que leerla, pero entonces a este hombre impío le surge esa pregunta ahí. ¿Y qué es la verdad? Entonces, definitivamente creo que la invitación a apersonarnos de esto es impresionante, y porque Dios
pues me lo está diciendo tan enfáticamente en esta mañana. Creo que es un llamado de atención muy bueno. Ni siquiera es por otro, realmente es por mí mismo. O sea, el hecho de ignorar me pone en un peligro terrible. Erráis ignorando las escrituras, porque pues solo allí puedo encontrar la verdad, no hay otra forma. Por más que alguien sea de fiar en mi concepto, pues la persona pudo haber hecho una mala interpretación y eso no me garantiza nada. Pero cuando me acerco a él y le pregunto y le digo, bueno, señor, necesito conocer este tema, el que sea, pues creo que esas son ya cosas muy diferentes. Yo siempre he pensado como en un plato de comida, que a mí alguien me lo puede describir de una manera maravillosa y es que sabe a esto y sabe a aquello, pero bueno, hasta que yo no lo pruebe, yo nunca voy a saber realmente si la descripción que hace esa persona es correcta. A él le puede saber horrible, pero de pronto para mí es un verdadero deleite o viceversa. Entonces esto no es algo que le puede enganchar a otro. Alguien dijo ya, esto es una responsabilidad y definitivamente lo es. Y sobre todo que parte de mí, o sea, es una responsabilidad porque es que no debo ignorar, no puedo ignorar. Ahí me está diciendo claramente, no vas a dar al blanco, ¿sí? Entonces yo no puedo estar colgada de las verdades de otro. La persona puede tener la mejor intención, pero la mejor, haber hecho su mejor esfuerzo. Pero yo necesito que sea el que tiene la verdad, que me lo diga, me lo cuente. Entonces, pues sí es un sacudón bastante fuerte. Creo que en mi modo de ver es un regaño muy, muy fuerte para mí, pero es necesario. Es necesario porque son demasiadas cosas las que uno escucha. El oído está atento a muchas cosas, pero la verdad es una sola. La verdad es una sola. El lugar donde encontrarlo es uno solo. Entonces, parece que hay un peligro muy grande en eso. Entonces, digamos que el pellizco es, hay peligro y te tienes que apersonar de esta situación. Tal vez he escuchado muchas personas que dicen a veces, venga, yo abro la escritura y yo no puedo ver nada, o sea, yo no entiendo. Yo no sé cómo hacen ustedes para estudiar o para entender, etcétera. Y sabe una cosa, pensaba en esto, en que como a mí me sonó vaciada y no pequeña, entonces pensaba en otro que está a mi lado, en mi hermano. ¿Cómo está recibiendo la enseñanza si simplemente tiene en su corazón ese pensamiento y dice, bueno, pero yo me acerco y no lo entiendo? Yo me acerco y no puedo ver nada, no descubro nada. ¿Cómo hago para saber qué dice ahí? ¿Cómo es la forma? Tengo especialmente una persona que me llama insistentemente y me dice esa misma frase muchas veces. Me dice, venga, yo no puedo, ¿qué será? Porque yo no entiendo nada, me da hasta pereza. Pero ¿sabe una cosa? Dios lo sabe. Dios lo sabe, solo hagamos el ejercicio de ir una y otra vez a decirle, Señor, ok, aquí estoy una vez más frente a tu palabra y aunque no vea hoy o no lo entienda, Señor, tengo esperanza de que tú eres el interesado, que yo personalmente conozca la verdad. No importa cuántas veces tengamos que ir a ella e intentarlo, pero Él nos va a abrir el entendimiento, tengamos esa esperanza. Él es el interesado que conozcamos la verdad. Eso no procede de nosotros. Así es de que le hago un llamado a que no se canse. Que no se canse en decir, voy a ir otra vez. Voy a intentarlo una vez más, a ver qué veo. Sí, tal vez he ido muchas veces y realmente no comprendo, pero me dará la forma. Haga una buena oración.
Y una buena oración no quiere decir palabras elocuentes ni llenas de conocimiento. Tal vez una buena oración es decirle: aquí estoy y no puedo. No entiendo nada. Y tampoco sé cómo hacerlo. Me declaro tal vez muy ignorante, Señor. Ayúdame. Creo que esas oraciones a veces son más contundentes que sacar un cartapacio lleno de poesía y yo no sé qué más, que al fin y al cabo no hemos dicho nada. Las oraciones más contundentes tal vez son a veces cuando uno no tiene palabras y solamente puede llorar frente a la escritura. Pidiendo ayuda. Oremos, hermanos. Padre, quiero hacer una oración por mi vida, por mis hermanos, Señor. Quiero decirte que me sentí regañada muy fuertemente esta mañana, Señor. A veces eres muy dulce, pero a veces eres muy fuerte, Señor. A veces quieres llamar mi atención, Señor. A veces dices expresiones como: ¿hasta cuándo tengo que aguantarme esta generación incrédula? Señor, a veces estamos tan distraídos y tan atestados de tanta información, Señor. Estamos llenos tal vez de muchísimos estudios, Señor. Tal vez bastante teología. Tal vez queremos parecernos a otros porque no sabemos cómo parecernos a ti, Señor. Tal vez queremos intentar metodologías, tal vez hemos hecho intentos tan vanos, Señor. Pero hoy me pongo frente a mis hermanos, Señor, en pro de su corazón, Señor. De que pongas en ellos, Señor, como en mí, un anhelo profundo, Señor, de ir a la escritura, Señor, con una mente de niño, abierta, dispuesta, atenta. Y que por favor nos ayudes a entenderla, a abrir ese corazón de esa manera necesaria para entender lo espiritual. Tal vez eres sencillo y nosotros lo complicamos, Señor. Tal vez no hemos podido ver lo que quieres que veamos, Señor. Pero en esta mañana yo te suplico, Señor, que esa verdad que libera al hombre y lo despierta y lo transforma, nosotros podamos verlo, Señor, descubrirlo, disfrutarlo, Señor. Te lo pido de verdad, como cuando un niño pide un regalo, Señor. Quiero esa cicla. Señor, yo te digo, queremos la verdad, Señor, pero de tu mano, ayúdanos a verla, a entenderla, Señor. Yo sé que tú eres el más interesado, sé que no te has escondido. Tal vez es nuestra falta de diligencia, quizá es la distracción que ahoga la palabra, tal vez es la dureza, quizás el temor. Yo no sé, Señor. Argumentos hay muchos, Señor. Pero te ruego por cada uno de ellos, Señor. Por cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje hoy. Que empiecen a experimentar a partir de este día, Señor, un renuevo en su ser. Que puedan ver a cara descubierta, Señor, quién eres. Es el deseo por mis hermanos. Papá, hoy me declaro manos abajo, Señor. Alguien me dijo un día, ni siquiera sé cómo rendirme. Tal vez estamos en ese momento y en muchas posiciones que ni siquiera sabemos cómo se hace.
A veces decimos, ¿cómo se come eso? No sabemos, Señor. Pero aquí estamos hoy, Señor, delante tuyo, entendiendo tu favor, tu misericordia, tu amor, tu paciencia, esa benevolencia que tienes con el ser humano, ese deseo de hacernos uno. Aquí estamos, Señor, manos abajo, siempre esperando en ti, confiando en ti, Señor, más allá de lo que nuestra mentecita pueda comprender, Señor. Perdónanos. Yo pido perdón en esta mañana, Señor. Perdónanos porque cualquier cosa a veces produce más deleite, Señor, que tu llamado. Perdónanos, Señor, porque a veces todo es una prioridad menos tú, Señor. Perdónanos, Señor. Yo te ruego hoy que no tengas en cuenta, Señor, nuestra indiferencia, Señor. Y que, como decía mi hermano, podamos amar la palabra, Señor. Amarla profundamente, Señor. Amarla como a nada, como a nadie. Es que no es una opción. Tu palabra me dice que es un mandamiento. Y tu palabra me dice que te ame con todo el corazón, con el alma, con la mente y con todas las fuerzas. Y tengo mucha ignorancia de cómo llegar a cumplir ese mandamiento porque a veces ni entiendo quién soy, Señor. Gracias por ocuparte de nuestra identidad, por el trabajo tan glorioso que estás haciendo, tan maravilloso, Señor, en querer ubicarnos y ponernos en el lugar correcto, Señor, para hacer una tarea correcta y diligente. Ayúdanos, Señor. Una vez más, Padre. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias por nuestro hermano. Gracias por lo que has puesto en su corazón. Fortalécelo, Señor, y guíalo. Y ayúdanos para desarrollar este tema de una manera eficaz, con mucho interés, como familia, como hermandad, para unirnos en ese propósito, Señor, que hoy nos has hablado. Gracias, Señor bendito. Amén. Mis hermanos, gracias por reunirse. Mañana lunes pago el Google Meet por un año, vale como casi 600. Ahí les informo por si alguien quiere ofrendar algo o lo que el Señor ponga en su corazón más bien. Gracias a Dios por su palabra, gracias porque estamos acá y a trabajar en qué es la verdad, porque es necesario que la conozcamos a plenitud. Bendiciones a todos mis amados. Doy gloria a Dios en esta mañana por su palabra, doy gloria a Dios por cada uno de ustedes, doy gloria a Dios por sus hogares, por su vida, por sus trabajos. Gloria a Dios porque cada cosa que vivimos son una enseñanza maravillosa que nos acerca en todo tiempo a Él, en todo tiempo a Él. Entonces, gloria sea a Dios por cada uno de ustedes. Muchas, muchas, muchas bendiciones. Y gracias por estar acá.